Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a otro webinar de Aritac. Estamos en el mes de la mujer y es un gusto tenerles el día de hoy en este espacio. Como ustedes saben, la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, Aritac, tiene un convenio con la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud y cada mes tenemos un webinar enfocado al bienestar de los trabajadores en nuestras organizaciones, ¿no? Y precisamente dentro de este marco del mes de la mujer, vamos a conversar acerca de un tema del que pocas veces se habla, ¿no? Normalmente en este mes de marzo escuchamos acerca de equidad, de inclusión, hablamos inclusive de los movimientos en pro de el establecimiento definitivo de los derechos de las mujeres, de los movimientos feministas. Todas estas cosas, normalmente estos temas cobran una especial relevancia en este mes, ¿no? Obviamente son relevantes todo el año, pero en este mes en particular, pues están así como que en el foco de las cámaras. Sin embargo, hay un tema del que pocas veces se habla y es justamente el tema que vamos a tratar el día de hoy. Menstruación y menopausia en el trabajo, ¿sí? Es un tema poco común, casi no se toca, ni siquiera, conversaba yo con la ponente hace unos minutos detrás de cámara y le decía, ni siquiera entre las propias mujeres se toca este tema, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es la relevancia, sobre todo en un espacio donde cada día buscamos mejorar a veces las desigualdades que existen en algunos ámbitos laborales, pero hay un detalle biológico que no se puede dejar de lado, ¿no? Que es precisamente este tema de la menstruación, ¿no? Y vamos, y para ello tenemos una invitada súper especial que ya nos acompaña por allí, que es precisamente la licenciada Patricia López Romero. Voy a platicarles un poquito acerca de nuestra invitada, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues ella es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Potosina, es educadora en sexualidad humana por la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente está estudiando la especialidad de modelos de intervención con mujeres para la Escuela Nacional de Trabajo Social en la Universidad Autónoma de México. Es feminista y activista. Actualmente trabaja como coordinadora nacional de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, en la organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Además, trabaja en un programa de radio, es conductora del programa Equidad Radio en la emisora Reactor 105 FM, que precisamente es un programa tipo revista con contenidos de género, feminismos y sexualidades, ¿no? También es conferencista, es vocera especialista en temas relacionados con la sexualidad y lo que es la parte de la salud reproductiva. Además, pues es instructora, facilitadora de talleres, pláticas, tanto para niños, adolescentes y adultos, desde inclusive desde el año 2012 para acá. Tiene una inmensa cantidad de horas acumuladas en lo que es la facilitación de estos temas. Es orientadora y consejera para adolescentes y mujeres. De hecho, ha atendido más de 1000 casos, ¿no? Entonces, definitivamente, toda una experta en este tema. Además, es asesora educativa en la organización Psicobienestar y Sexualidad Integral. Así que tenemos toda una trayectoria inmensa de nuestra invitada. Es un honor para Aritac y para mí tenerla en este espacio. Patricia, bienvenida. Entiendo que estás conectada desde el centro del país, una hora más que acá en Tijuana. Bueno, pues recibe el saludo de la comunidad empresarial de Tijuana y pues estamos muy atentos a este tema tan interesante.
Y un recordatorio para las personas que nos están escuchando. Fíjense que en la parte inferior de sus dispositivos hay un botoncito que dice preguntas y respuestas, ¿no? Allí ustedes pueden colocar su intervención, sus inquietudes, comentarios, preguntas, colóquenlo allí. Si lo colocan en el chat, pues no se va a poder apreciar porque el chat está inhabilitado y tampoco pueden abrir sus micrófonos, ni abrir sus cámaras, ni levantar la mano, ni nada por el estilo. Entonces, el único medio para compartir con nuestra invitada es precisamente a través del botón preguntas y respuestas, ¿no? Ella va a irlo abriendo, le va a llegar la notificación y ella establecerá si lo contesta inmediatamente o se espera un poquito para contestar la pregunta. Patricia, ahora sí, luego de esta introducción, pues siéntete bienvenida. Ya estamos listos para iniciar este tema, menstruación y menopausia en el trabajo. Adelante. Muchísimas gracias, Horus, Aritac, la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, por la cálida bienvenida y por la cálida introducción. Horus, te agradezco un montón. Bienvenidas a las personas que se están conectando y que espero que en estos 50 minutos aproximadamente, pues yo les pueda compartir algo de en lo que me he ido especializando. No me considero experta, agradezco siempre el cumplido, pero de verdad es que cada día es un nuevo reto, cada caso es un nuevo reto en el que pues realmente a veces nos gana cotidianidad al tema de pues los estudios que una va acumulando, ¿no? Entonces, bueno, sin más, pues les doy nuevamente el agradecimiento y pues voy a comenzar con la presentación, que como bien dicen, pues lo estamos trabajando en el marco de un mes una fecha y un mes que nos parecen muy relevantes a los movimientos feministas, porque justo toman mayor visibilidad en tiempo para acá. No es que esté de moda, es que es necesario y es una urgencia hablar más de estos temas. Si yo les dijera que no les han garantizado años en cientos de años, díganme si no estaríamos enojadas. Entonces, pues el objetivo de esta sesión, de este webinar, en el que espero que pues se puedan llevar algún conocimiento nuevo o alguna reflexión, es que nos sensibilicemos sobre la importancia de eliminar mitos, estigma y prejuicios sobre la menstruación y la menopausia en los escenarios laborales y con ello apoyar y acompañar a mujeres y personas menstruantes o en situación de menopausia en los espacios de trabajo donde se desarrollan. Esto, bueno, pues mujeres sabemos en todo el mundo, mujeres sabemos en escuelas, mujeres sabemos en organizaciones, en empresas, en muchos niveles de desarrollo y pues bueno, creo que esto también es bien importante y yo siempre como educadora integral en sexualidades lo digo, primero que esto nos quede a nosotras como personas sin título, sin ningún, que si soy licenciada, que si soy médica, que si soy operaria, que si soy trabajadora doméstica, que si soy primero como mujer o como persona, si hay hombres aquí o personas no binarias que se encuentran entre la audiencia, pues primero reconocer estos temas como seres humanos, seres humanas, y después ya nos ponemos todas las etiquetas que tengamos que ponernos. Pero si empezamos a reconocer estos temas, estas reflexiones desde nuestra individualidad y también desde nuestro espacio y cómo nos posicionamos en nuestras comunidades, vamos a generar cambios mucho más significativos para todas y todos. Entonces, bueno, pues este es el comienzo, digamos, que yo quisiera empezar a hablar de algunos términos, conceptos, que a lo mejor como para tener un piso más parejo, seguramente las personas, las mujeres y personas que menstruan en este espacio, pues tendrán muchísima información igual que yo, porque es un proceso que vivimos de manera cotidiana desde que somos niñas. Entonces, sin embargo, a veces lo hacemos o lo vivimos desde un desconocimiento, desde información sesgada, desde información con estigma, de información con prejuicios, y mismo caso los hombres también a veces no se involucran porque también les han enseñado, porque esta es una parte que se ha construido socialmente, que el tema de la sexualidad de las mujeres si no es como para la parte de la reproducción, entonces no les debe de consternar a los hombres, ¿no? Incluso se hablaba como en grupos separados de los temas de menstruación, ¿no? Y de vida reproductiva de las personas. A los niños se les enseña esto y a las niñas se les enseña lo otro. Sin embargo, consideramos desde un enfoque de sexualidad integral que estos temas debemos de conocerlos todas las identidades, todos los sexos por igual, porque al final de cuentas estamos en una sociedad donde convivimos y nos relacionamos unas con otros, entonces pues es importante tener un piso parejo.
Entonces voy a abordar un poquito de manera breve algunos conceptos porque el tiempo pues es corto y tampoco les quiero aburrir ni abrumar, pero les quiero contar un poquito de qué es el ciclo menstrual en general. ¿Por qué? Porque menstruación es solamente una parte del ciclo menstrual. Entonces, a veces como que también no ligamos nuestros procesos sexuales y reproductivos porque los hemos visto así, como todos si fueran cosas apartes, ¿no? Entonces, el ciclo menstrual es este periodo justo, bueno, en el esquema como lo hemos intentado representar de una manera más amigable para las personas, pues es un círculo donde tenemos diferentes fases o etapas donde desde el útero, ¿no? Que es como el órgano sexual pélvico interno, que es el encargado y que de hecho su única función es poder gestar o tener una gesta. Si no vas a gestar, entonces realmente ese órgano sexual no tiene mucha relevancia, pero quien pues sabe un poco más de justo el proceso de lo que implica tener útero es justo intentar entender un poco de estos fases o de estos componentes del ciclo menstrual, donde una de esas pequeñas partes, como ya lo decía, es la menstruación como tal o el periodo menstrual que regularmente consta de 1 a 5 días en promedio y eso es una media pues ya incluso muy poco realista para muchas mujeres, sobre todo en la región latinoamericana, porque hay periodos menstruales, es decir, fases de la menstruación que pueden durar desde 3 hasta 9, 11, 15 días incluso, que eso no es normal, también es una cuestión que habría que pues revisar, ¿no? Cuando son periodos demasiado largos, periodos menstruales o menstruaciones demasiado largas y demasiado abundantes, pues nos está ahí diciendo que hay una alarma, una alerta que es un llamado a atención para intentar comprender qué estaría pasando internamente en nuestro sistema hormonal. El ciclo menstrual pues eso, el útero moviéndose a las órdenes de nuestras hormonas y pues las hormonas son producidas, obviamente pues ya lo sabemos, todo este sistema endocrino, ¿no? Y entonces el periodo menstrual sí es la parte de estos cuantos días donde sale pues la sangre a través del conducto vaginal, posteriormente pues por el orificio vaginal y es expulsado al medio ambiente, digámoslo así. Entonces, no es lo mismo el ciclo menstrual contra el periodo menstrual o la menstruación, que solamente es una parte de este ciclo. Y pues otro proceso como bien importante que me gusta siempre señalar, porque a veces tampoco no lo pelamos o no le ponemos mucha atención, es la fase de la ovulación, porque a la fase de la ovulación a veces la dejamos como por ahí de lado, sin embargo es muy importante porque esta es la fase en la que nos está indicando nuestro sistema, nuestro cuerpo, que estamos en nuestros días o en nuestra etapa más fértil, con mayor probabilidad de producir una gestación o un embarazo. Entonces, bueno, estas son como dos partes que integran lo que es el ciclo menstrual. Entonces, bueno, pues eso me parecía como importante mencionarlo. Pues ya diciendo tal cual como la menstruación como un concepto, pues es la descamación del endometrio, que es una de las capas que tiene nuestro útero. ¿Y qué sucede cuando no hay un óvulo fecundado eh, que alojar en el útero prácticamente? ¿No? Cuando no se produjo una gestación o un embarazo. Por acción de las hormonas, el endometrio crece la primera mitad del ciclo que ya les mostraba en ese círculo y en caso de que haya embarazo se va a mantener crecido para poder alojar y nutrir al feto. Si no, este se desprende y va a salir en forma de sangre a lo que es lo que llamamos menstruación. Este proceso en el cual el útero desprende la sangre y el tejido, pues a través de la vagina, tal cual, ¿no? Y pues aquí también yo invitarles a empezar a quienes todavía no se sienten muy pues en confianza con los temas, los términos, etcétera, pues llamar a las cosas tal cual como es. Creo que es lo más viable justo cuando hablamos de temas de educación integral en sexualidades y nos empieza a generar pues menos vergüenza entre más lo nombremos como lo que es, ¿no? A veces está bien utilizar algunas palabras clave o sinónimos o expresiones más coloquiales para darnos a entender. Sin embargo, entender que también hay como términos científicamente fundamentados que son importantes nombrar es como lo que yo les invito pues que nos va a llevar a una reflexión más profunda.
Y bueno, pues entonces nada más aquí como a manera de ejemplo, yo quería compartir justo como que hay colores incluso en la menstruación, lo que ya les platicaba de que el periodo menstrual pues varía de 3 a 7 días o más, depende de cada persona. Los ciclos menstruales como tal pueden variar igual regularmente, o el promedio como la media que nos dieron o nos han dado toda la vida es que dura 28 días, ¿no? Que entonces a la mitad de ese ciclo menstrual va a suceder la ovulación, después días infértiles, porque pues sí puede haber probabilidad aún así de un embarazo, y después inicia de nuevo con la parte del periodo menstrual o la menstruación. Y pues hay distintas tonalidades de la sangre menstrual, que también como dato, pues la sangre menstrual es la sangre más limpia que se produce en el cuerpo, si de alguna manera lo podemos decir, porque no es una sangre de vena, ni de arteria, ni causada por una herida, sino de un proceso natural que se compone de ciertos tejidos y flujos y que se expulsa de una manera como, pues incluso hasta tiene nutrientes. Esta sangre menstrual se puede llegar a usar incluso para abono fertilizante, mascarillas y otros muchos usos que apenas se están investigando. ¿Por qué? Porque hay un sesgo de género en el tema de la investigación referente a la menstruación y salud y enfermedad de las mujeres en general, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco a la parte del sangrado, pues nada más identificar de repente como, ah, caray, pues a lo mejor yo me imaginaba que la sangre siempre tenía que ser un rojo brillante y vibrante. Pues sí, esa nos estaría dando indicativos de que es la sangre que está produciéndose en un ciclo muy saludable o de mayor bienestar. Sin embargo, puede haber variaciones por algunas situaciones eh, pues de este ciclo de enfermedad en el que todo el tiempo las mujeres y todas las personas estamos constantemente, ¿no? Entonces puede haber rojo pálido, naranja, rojo brillante, rojo oscuro, café o negro incluso. Entonces, pues también eso nos ayuda mucho a las mujeres y personas menstruantes a ir entendiendo más nuestros ciclos. Y esa es una invitación que también siempre hacemos. Cuanto más conocemos nuestros ciclos menstruales y nuestra menstruación, es más fácil poder justo como saber qué necesidades tenemos respecto al tema, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo que yo quería poner aquí. Y pues bueno, claro que sí, hay una parte de síntomas y malestares de la menstruación que pues muy seguramente, o espero que no todas aquí, pero lo vivimos la mayoría de las personas que menstruamos y que bueno, recordar, ¿no? La menstruación es un proceso que incluso en Latinoamérica se ha estado adelantando en la edad reproductiva de las mujeres y personas menstruantes. Antes empezábamos a menstruar 11, 12, 14, 15 años, ¿no? Que es más o menos como las edades promedio. Sin embargo, hemos tenido ya registros de niñas y adolescentes que empiezan a menstruar a sus 8 o 9 años. Entonces, también es un tema, pues justo como de la parte de la alimentación, el contexto climático y entre otras situaciones estructurales, que pues no es una situación individual, sino como pues, el mundo y de la actualidad que ahora en la que estamos. Los síntomas y malestares de la menstruación también nos han acompañado desde que somos niñas o adolescentes, en algunas en mayor o menor medida. Sin embargo, pues nos hemos acostumbrado a verlas como que es algo normal y de lo que incluso no hemos de hablar, no nos hemos de quejar, pues es que a todas les pasa, aguántate, una pastillita, un analgésico y punto, se acabó. Sin embargo, aunque esas pues sí son medidas que nos ayudan en cierto punto, bueno, el silenciarnos sobre el tema de la menstruación, pues no nos ha ayudado para nada en ese sentido, pero pues también empezar a reconocer que es parte de este proceso mediante el cuerpo se está preparando para un posible embarazo o como un proceso natural, pues este está regulado por, ¿no? Que pues los ovarios y esta glándula que las produce, pues tiene sus fluctuaciones, como lo dice la diapositiva, ¿no? Y entonces hay síntomas que son más normales en algunas mujeres que incluso no experimentan ningún tipo de dolor, mientras que otras pueden sí llegar a tener síntomas de leves a agudos, como dolor o sensibilidad en los senos, hinchazón en el cuerpo en general, no solamente en el vientre, y los cólicos menstruales, que los cólicos, pues es esta parte en donde el útero, que regularmente se calcula que mide, así como nos hacen la comparación de que nuestro corazón mide lo de nuestro puño, bueno, el útero más o menos es lo mismo. El útero entonces este órgano que más o menos tiene este tamaño, incluso un poco más pequeño, que se forma también con las trompas uterinas y los ovarios. Y entonces cuando el útero quiere expulsar el endometrio cada periodo menstrual,
lo que está haciendo es contraerse y tomar fuerza, digamos, es un órgano que palpita y entonces está tratando de hacer estas contracciones para poder desechar la sangre. Ahora, el útero en su parte final o más baja tiene lo que le llamamos el cuello del útero o el cervix, que es un micropuntito por el que sale la sangre menstrual. Entonces también cuando el útero abre ese cervix y intenta que salga la sangre, justo es cuando nos dan estos cólicos menstruales que a veces son sumamente dolorosos porque estamos expulsando pues una serie de tejidos que a veces salen en forma de coágulos, pues por un micro espacio, ¿no? Entonces pues ahora quien no ha vivido una menstruación tal vez nos puede llegar a entender justo como por qué hay tanto dolor o molestia. Y algunos trastornos menstruales que ya son síntomas más severos, pueden ser justo lo que les decía, algún signo de alguna alteración que puede ser como el síndrome premenstrual. O sea, el síndrome premenstrual no es como algo normal en todas las mujeres o personas menstruantes, cuando ya hay cambios de humor, fatiga, estreñimiento, diarrea, la hinchazón al doble, al triple, los cólicos menstruales doble, triple, el dolor o sensibilidad en los senos doble o triple. Por eso es importante siempre la recomendación de poder tener un seguimiento del ciclo menstrual, pues para poder ayudar a prevenir estos trastornos, mejorar la fertilidad, la ovulación y sobre todo, pues ayudarnos a monitorear nuestro estado de salud en general. Entonces, bueno, espero que no esté teniendo problemas con el audio, con la imagen, porque me aparece un mensajito de inestabilidad. Si esto me sigue ocurriendo, es muy probable que apague solamente mi cámara y me quedo con el audio. Y bueno, pues entre los trastornos menstruales también tenemos algunas alteraciones del ciclo que pues sí perturban significativamente nuestro bienestar físico y emocional. De hecho, también hay algunas apenas investigaciones muy recientes que dicen que justo cuando estamos en la fase de la menstruación, nuestro ciclo hormonal estamos produciendo más hormonas que son catalogadas según como la construcción del género, como más con características masculinas. Entonces, por ahí incluso hay memes que dicen, imagínense, o sea, las mujeres cuando estamos en nuestro periodo menstrual o en la menstruación, estamos teniendo actitudes como de mayor estrés, alteración, como cuestiones emocionales más fuertes, como lo es el ciclo regular de los hombres. Entonces ahí es también como que una analogía de repente como a manera de chiste de, pues, ¿por qué dicen que no nos entienden si nosotras cuando estamos en ese periodo es justo porque estamos teniendo las mismas características y actitudes que ustedes cuando tienen su ciclo hormonal normal? Entonces, ahora nos pueden entender nosotras como también nos saca un poco como de onda cuando los hombres están sumamente como siempre, como muy acelerados, alterados, con malestar, con mal enojo, etcétera. Pues es como apenas se está intentando como esclarecer esta parte de la cuestión hormonal. Entonces, pues ahí cuando hay este tipo de afectaciones ya como en el bienestar físico y emocional, pues hay más irritabilidad, problemas digestivos, como ya lo decía, afecta más o menos entre un 3 y 8% de mujeres, no es mucho, sin embargo, pues hay mujeres que están viendo afectadas esto pues eso afecta al final de cuentas como su contexto general de vida, ¿no? Tanto en lo personal, en lo laboral, en lo estudiantil, depende de la etapa de vida en la que se encuentre la mujer o persona menstruante. Y pues bueno, hay algunos pues trastornos ya diagnosticados de los cuales se tiene muy poca evidencia sobre cómo curarlos, prevenirlos o aminorarlos, que es la menorrea, la oligomenorrea, la polimenorrea, menorragia, la hipomenorrea, metrorragia, dismenorrea, anovulación y oligovulación. De todo esto, yo estoy casi segura que la mayoría de las y los presentes hemos escuchado uno o dos de estos términos, justo porque en las escuelas de medicina todavía esto tampoco, o sea, hasta que te medio especialistas en ginecología y obstetricia, como que los especialistas van viendo que realmente aquí hay más tipo de afectaciones o trastornos menstruales que podrían diagnosticarse. Pero en general, regularmente, cuando se pide un diagnóstico, cuando hay este tipo de situaciones, no hay investigaciones más profundas que nos puedan determinar de una manera más fácil que a lo mejor estamos teniendo otra situación. Entonces, un médico general que no tiene a lo mejor una especialización
tan fuerte como lo tendría un gine obstetra, por ejemplo, pues es muy probable que te mal diagnostique, ¿no? Entonces, pues a veces por eso es muy incomprendido el tema de los dolores y los trastornos menstruales, porque pues no están ni siquiera bien diagnosticados, ¿no? Y pues no es una cosa como personal, sino también de estructura. Y bueno, pues también hoy quisimos como abordar un poquito también de este tema que creo que incluso es menos abordado que la menstruación, si ya lo decíamos al inicio, si la menstruación es todavía muy tabú, bueno, pues la menopausia dice quítate que ahí te voy, ¿no? La menopausia, pues esta parte o este proceso, esta fase donde ya hay un cese de la actividad ovárica y es el final del ciclo menstrual. Y esto regularmente la media es de entre los 45 y 55 años, pero esto también es muy variable ya dependiendo las regiones. Y pues ahí vamos viendo en esta imagen más o menos como justo como de la menstruación, que podamos empezar muy, muy pequeños, y la menopausia que incluso también se ha ido adelantando, pues justo por lo que les decía, de que ya la menstruación se empieza muchísimo antes de lo que anteriormente estábamos acostumbrados, ¿no? Y en la menopausia, para justo llegar como a ese punto, hay ciertas fases previas, que es el climaterio, la premenopausia, la menopausia como tal y la posmenopausia. Y eso también desafortunadamente no ha sido muy, muy ahondado porque pues la verdad es que en desigualdad de género, pues las mujeres estamos pues por muy por debajo de la investigación en lo clínico y pues no hay tantos estudios al respecto aún ni cómo tratar, bueno, cómo tratarla ya hay algunas cuestiones mucho más claras para el tema de la menopausia, cómo identificarla y así. Y bueno, decirles que en el caso de los hombres también hay un cierre no tan abrupto así de sus ciclos hormonales, que es la andropausia, ¿no? Y que también pues les puedo apostar que todavía mucho menos lo hemos abordado, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más también queríamos como empezar a abonar un poco a la discusión de que la menopausia también es un proceso en la vida de las mujeres y personas que tienen útero, ¿no? Y que van a dejar de menstruar en algún momento. Y pues esta frase que tiene esta toalla sanitaria me encanta, que y dejar de menstruar también es tabú, ¿no? Porque hemos hablado ya un poquito de que menstruar es tabú, pues dejarlo de hacer también. Realmente es que nuestra cultura, pues muy misógina en general, en la que hemos crecido es esto, ¿no? Como todo lo referente a lo que tenga que ver con las mujeres y lo femenino, pues es visto como menos, como sucio, como etcétera, ¿no? Si no es nada más que las mujeres somos objeto de consumo sexual para los hombres, ahí sí, entonces sí, y nos tenemos que ver y formar y actuar de cierta forma, pero cuando no es para como para ese objetivo, todo lo que tenga como con las mujeres, la salud de las mujeres, es como relegado y pues visto con malos ojos, ¿no? Entonces, bueno, pues por retomar un poquito lo de la menopausia, pues también incluye como ciertos síntomas y malestares de los que podemos tener algunas complicaciones en temas de cambios de humor e irritabilidad, debilitamiento folicular o del cabello, pérdida de tonicidad en ciertas zonas, amenorrea, es decir, ya la pérdida paulatina o total, y más riesgo de infecciones en vías urinarias y en vagina, riesgo de lesiones cardíacas, la osteoporosis y la incontinencia urinaria también es el tema como pues que pues sí, justo como en el tema de los órganos sexuales de las mujeres, pues no ha sido como tan pues analizado, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que nos trae la menopausia, pues en general a los cuerpos feminizados, ¿no? Y pues creemos justo como desde este enfoque de la educación integral en sexualidades, que pues como la menstruación y la menopausia es un tema tabú, pues necesitamos hablarlo más, ¿no? Cada que hablamos más de un tema lo normalizamos, pero hay que normalizarlo justo desde la información, ¿no? Con bases científicas. Entonces, conocer nuestros cuerpos y nuestros ciclos es una propuesta para vivir una menstruación y pues una menopausia incluso también sin tabús, que es lo que buscamos o es la propuesta, ¿no? Y pues bueno, desde una perspectiva transversal de los estudios o el análisis del género, ¿por qué resultará importante hablar de menstruación y la menopausia en los escenarios laborales o educativos, en cualquier escenario, como les decía yo en un inicio, ¿no? O sea,
Si nos quitamos de etiquetas en un primer momento, pues primero porque somos personas y ese es punto, desde ahí entender y comprender qué es el género, cómo se aplica esa perspectiva de género, para qué nos sirve y, por ejemplo, en el caso del ámbito laboral, pues, qué es lo que está buscando justo con estas temáticas, porque, bueno, podemos ponerle perspectiva de género a un montón de cosas. Pues el género es un concepto que es una categoría de análisis y que nos ayuda a estudiar las relaciones de la diversidad de mujeres y las relaciones entre hombres y mujeres y otras identidades. También analiza y cuestiona las relaciones de poder, justo para incidir en su transformación y avanzar hacia la igualdad. Y nos ayuda a estudiar las construcciones sociales sobre ser mujeres, sobre ser hombres, principalmente, aunque ahora también estamos identificando otras identidades, y se articula en diferentes niveles, tanto en lo histórico, en la cultura, en las teorías, en la filosofía, en las construcciones éticas, en la parte jurídica, legal, económica y política. O sea, en todos los ámbitos de la vida, la perspectiva o el enfoque de género nos ayudará a analizar de una mejor manera para poder tener mejores intervenciones y pues entornos de vida. Entonces, nada más como por dar aquí un pequeño brevario, pues sexo y género no es lo mismo. En el sexo nos estamos basando más en características biológicas y en el tema del género nos estamos basando más en lo que hemos construido como social, la sociedad en general, a través de todas las épocas de la historia humana y que pues nos habla de roles y estereotipos de lo que debe ser masculino, lo que debe ser femenino y en lo biológico, incluso si nos salimos de un nivel como muy binario, ya podemos hablar incluso también del tercer sexo, que en algunos espacios lo llaman así, que son las personas intersexuales, ¿no? Que pues tienen una combinación de cromosomas distinta a XY o XX, pero que esto sí, sus características fisiológicas pues están basadas como justo en cuestiones pues basadas en sus características pues no sé si exactamente corporales, pero sí pues anatómicas, ¿no? Porque también puede ser un tema interno y no visible. En el caso de pues el género, desafortunadamente se ha construido diferenciando jerárquicamente lo masculino de lo femenino, donde lo masculino ha sido valorado como superior a lo femenino y por eso pues entonces hay un montón de desigualdades. En el campo laboral, podríamos decir incluso del tema de la brecha salarial, las carencias alimentarias y la pobreza, que también afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres, los matrimonios y los embarazos infantiles o adolescentes, las agresiones o la violencia en pareja, la violencia sexual que es exacerbada hacia las mujeres, las dificultades para acceder a puestos políticos y pues sobre todo también un tema poco discutido que es la mayor carga de trabajo de cuidados no remunerado en la que pues las mujeres hemos estado inmersas obligadamente históricamente y aunque bien nosotras ya también nos sumamos a un papel productivo, no solo reproductivo, sigue teniendo poca participación de hombres, sigue habiendo poca participación de hombres en la parte del papel reproductivo también o de cuidados. Entonces también esa es una discusión que falta mucho que abonar para que pues vayamos disminuyendo la brecha de género. Y pues la perspectiva de género justo, y que lo decimos de manera como con cariño en los movimientos feministas, es ponerse las gafas moradas, las gafas violetas, para poder entender pues como las formas de discriminación por género pues nos afectan de manera diferenciada y pues poder hacer pues avances y aportaciones para alcanzar la igualdad que le llamamos desde un término un poco abogadil, el término igualdad de jure, es decir, en la ley, y sustantiva, es decir, de facto, o sea, como en la vida cotidiana de las personas. Entonces, pues la igualdad es un valor o un principio jurídico que queremos y político también, que nos habla de normas entre las relaciones sociales, entre la ciudadanía y el Estado, porque también esto no es un tema de solo las personas de manera individual, sino que el Estado debe ser garante de este derecho a la igualdad y que nos busca ayudar a normar las relaciones bajo un supuesto de que las personas que somos reconocidas, que seamos reconocidas con igual dignidad humana y libertad y que la igualdad no refiere a la identidad de las personas, sino a su reconocimiento social, principalmente al Estado. O sea, no queremos ser todas, todos, todes robots, sino que pues seamos reconocidos en jure, en la ley, como personas con los mismos derechos.
Y este término se liga con otro, que es hablar de la equidad, en donde estamos ya hablando de un principio que está fundado o pensado para alcanzar la igualdad a partir del reconocimiento, pues de que si hay diferencias, pueden ser fisiológicas, anatómicas y de identidad incluso, pero que cada quien tenga las mismas oportunidades, la misma, como los mismos derechos al final de cuenta y ser libres de decidir, ¿no? Pero justo teniendo como pues las bases que necesitamos para que cada una, cada uno podamos pues desarrollarnos de manera en igualdad, ¿no? Cerrando un poco esta brecha de género. Entonces, pues por ahí esas imágenes, creo que estas imágenes son muy representativas de lo que busca la equidad, ya es como un fin, un tanto utópico, pero que estamos poco a poco construyendo. Y pues bueno, en temas de género, pues la desigualdad, la pobreza extrema, las crisis humanitarias, incluso las tradiciones nocivas, nos pueden tornar el tema de la menstruación todavía más complejo, colocándolo en una etapa de estigma y privación que puede pues socavar el disfrute de los derechos humanos más fundamentales como es el bienestar y la salud. Esto es cierto sobre todo para mujeres y niñas, así como para hombres transgénero y personas no binarias que menstruan, ¿no? Como les decía, ya estamos reconociendo incluso otras identidades que han sido silenciadas. Entonces, pues podemos decir que la menstruación es una cuestión de derechos humanos, esto súper fundamentado también en un montón de investigaciones y de organizaciones a nivel internacional, y pues donde se invita a que pues dejemos de tener una percepción sucia o vergonzosa incluso de la menstruación, que es un proceso natural y que nos habla de salud y bienestar de las personas. Entonces, perdón, los derechos humanos, pues nada más por reiterarlo, son derechos de todas las personas en virtud de que somos humanos. Y la menstruación está intrínsecamente relacionada con la dignidad humana, y cuando las personas no pueden acceder a instalaciones de baño seguras, a medios seguros y eficaces del manejo de la higiene menstrual, no pueden manejar su menstruación con dignidad. Por ello también incluso existe en el tema del estigma hacia la menstruación, pues que hay burlas relacionadas con la menstruación, la exclusión y la vergüenza también socavan este principio de dignidad humana, y esto pues avalado por el Fondo de la Población desde el 2021, que sacan una investigación muy interesante con estos temas. Y pues nada más como una nota al pie, en el curso de la vida de una mujer que menstrua o de una persona que menstrua, esta podría fácilmente pasar de 3 a 8 años menstruando, juntando como todos sus ciclos menstruales de la vida, y en ese tiempo podría enfrentar la exclusión, el descuido o la discriminación relacionada con la menstruación. Entonces, eso es por la menstruación, pero hay otras discriminaciones o exclusiones relacionadas solo al hecho de ser mujeres o personas con identidades transgresoras. Y bueno, pues se ha hablado un poco del tema en general de la menstruación consciente y digna, y un poco también de la menstruación, de la higiene menstrual, perdón, en tiempos recientes. En México yo lo identifico más o menos de unos 7, 8 años para acá, o sea, no tiene tanto tiempo, donde a partir de también una investigación hablaban de period poverty en inglés, que significa pobreza menstrual, y es esta falta de acceso a productos sanitarios, a educación sobre higiene menstrual, a inodoros o instalaciones para lavarse incluso las manos o poder hacer una adecuada gestión de los residuos. La primera menstruación normalmente se vive en el transcurso de la escuela primaria, de manera muy general, y si es que están estudiando, muchas niñas se enfrentan a una carencia de información y de productos más adecuados para gestionar de manera más higiénica y digna sus menstruaciones. Algunas veces incluso no tienen un espacio seguro, íntimo, privado e higiénico para poder realizar estos procesos, y muchas de ellas sufren humillaciones tanto en el aula o en estos espacios debido a la deficiente preparación y la desinformación pues del entorno, y esto pues propicia a pues un montón de desigualdad. Y bueno, pues también esta parte, ¿no? Como hablando más de niñas y adolescentes, el no tener al alcance toallas sanitarias, tampones y o copas menstruales, que son regularmente los productos de gestión menstrual más comunes, pues, pues si no tienen tampoco información verídica, útil o atención médica o social especializada,
pues todo esto en conjunto con el estigma social que puede haber alrededor del tema, aumenta las probabilidades incluso de ausentarse y de salirse de la escuela o de los trabajos. También propicia mayores temas de infección y precarización económica al no poder pues estar en estos espacios de desarrollo, pues cómo van a tener también independencia económica en algún punto las mujeres, ¿no? Entonces, por ello es urgente contar con políticas públicas que reviertan la desigualdad, la gestión de la menstruación. Se los pongo como la gestión de la menstruación parece un tema muy chiquito, pero si lo vamos ligando como con todos los temas de desigualdades y discriminación de género, pues creo que ya vamos tejiendo más una red, una telaraña como bien compleja, ¿no? Del por qué nos parece sumamente importante empezar a desenredar justo, ¿no? Y pues bueno, por mientras aquí siempre una recomendación que yo doy es, pues mientras tanto todo eso ocurre de manera general y en estructura, pues creo que podemos hacer la diferencia con nuestro entorno más cercano, con niñas, niños y adolescentes, mostrándoles estos temas y hablando incluso un poquito como ya de insumos más palpables, pues estos kits de emergencia que a lo mejor las mujeres y personas que menstruan en esta sala a lo mejor no tuvimos en nuestra época de inicio de la menarquía, pero que cómo nos hubiera salvado la vida, a lo mejor tener sin miedo, tener a la mano y poder hablar sin miedo de tener una toalla, un tampón, incluso una pantaleta limpia, entre muchas otras cosas, agua, ¿no? Entre muchas cosas en nuestros espacios donde nos ocurrió esto la primera o las veces posteriores, ¿no? Porque eso no nada más es de cuando la primera vez que te baja, sino que puede llegarnos a suceder incluso como mujeres adultas. Entonces, así como algo muy palpable, muy sencillito, hablar de estos kits de emergencia en los espacios educativos, laborales y demás, creo que pueden marcar un antes y un después para muchas. También los feminismos y los movimientos por derechos de las mujeres se han hecho cargo incluso de esta parte, de esta visión más sistémica de la gestión menstrual, y hemos incluso buscado cómo reducir la huella ecológica y conectar con nuestros cuerpos y con la menstruación. Y pues, o sea, aparte de todo lo que nos tenemos que preocupar de las violencias y discriminación que vivimos por este tema tan tabú, pues aún así hemos hecho nuestra parte con el tema de reducir nuestra huella ecológica. Entonces, pues por eso se habla de distintos productos para la gestión menstrual y entre ellos, pues algo que ha sido muy innovador en años recientes, pues es la copa menstrual. Sin embargo, aquí nada más lo abro como un paréntesis, la romantizamos porque no a todas les funciona, porque no para todas sea una opción real, porque no todas tienen acceso a agua potable para estarla limpiando, porque no todas quieren todavía listas o la información suficiente para introducir la copa de una manera adecuada. Todavía hay tabú, justo incluso hacia los órganos sexuales pélvicos internos y externos, entre un montón de otras que es a lo mejor cara para un primer momento para muchas, etcétera. Sin embargo, aquí en el texto, y si lo están leyendo, pues justo mencionarles ahí como que lo dejé esto por aquí porque pues sí nos ayuda a reducir también un tema como en la parte económica, cuando las mujeres decidimos empezar a utilizar este producto de higiene menstrual. Y pues al mismo tiempo estamos pues bajando el impacto de nuestra huella ecológica. Y bueno, pues menstruación y la menopausia en el trabajo, si de por sí hablarlo como de manera personal es difícil, pues creo que también en los espacios laborales o educativos ha sido un tabú que ha impactado mucho el desarrollo de las mujeres. Aquí les puse una cifra como para el tema de la menopausia. Nos dice que en México hay más de 6.2 millones de mujeres entre la edad de la menopausia, según el censo del 2020, y pues de ellas 5.2 millones están ocupadas, es decir, en una actividad remunerada, además de todas las no remuneradas, es decir, el 83% según la encuesta nacional de ocupación y empleo de mujeres que están en espacios formales de trabajo, pues están viviendo estos procesos y no sabemos cómo los están viviendo, si lo están viviendo en un estigma, en el tabú, en silencio, con fatiga, con dolor, etcétera, ¿no? O sea, hay un montón de desinformación y de sensibilización al respecto, ¿no? Que muchas mujeres, tanto que están viviendo sus menstruaciones o las menopausias en espacios laborales, pues sufren un montón de consecuencias, de regaños, de malos tratos, de discriminación, de exclusión, de burlas, entre muchas otras cuestiones.
todo por no informarnos, ¿no? Entonces, pues yo aquí me da mucho gusto estar siendo partícipe de este espacio en donde pues ya estamos abonando justo a uno de estos puntos que nos puede ayudar a pues terminar hacia el estigma de la menstruación y la menopausia. Primero, pues justo hacerlo como más normalizado, hablarlo y reflexionar al respecto, pues ya creo que también es un aporte un poco más tangible. Porque bueno, pues como ya les decía, hay una relación directa entre el abandono laboral de las mujeres mayores de 40 años y la menopausia, y esto es el reflejo de esta carencia tanto de políticas públicas como políticas empresariales, que aquí sí lo quiero separar porque es muy importante tomar responsabilidad en nuestro papel en el ámbito en el que nos desarrollamos para que las mujeres entonces puedan vivir esta etapa de una manera más digna y sin tener que dejar de percibir sus ingresos propios, porque también consideramos que una de las, pues, como piedras angulares de la desigualdad hacia las mujeres es no poder ser independientemente, autónomamente económicas, ¿no? O sea, como que si dependen todavía del dinero de alguien más, es muy difícil que puedan salir de ciclos de violencia. Y pues bueno, entonces, en México, solo hasta ahora, bueno, ¿qué hay de avances como al respecto? Bueno, pues sí, se quitó o se impulsó a que se quitaran los impuestos rosas que mencionan como en productos de gestión menstrual. Es decir, pues en los productos de uso cotidiano de los hombres no había ningún tipo de impuesto que ellos tuvieran que cubrir. Sin embargo, las mujeres sí, con productos en los que vamos a gastar durante toda nuestra vida. Y pues entonces llegó al Senado esta reforma con el impulso de los movimientos feministas y se logran remover esos impuestos para que nosotras como público final no lo paguemos, porque era una cuestión sexista y de discriminación. También se empieza a hablar de los productos de gestión menstrual gratuitos a través de programas educativos en distintas entidades del país. Jalisco es una de las entidades más avanzadas en ese sentido porque sí están metiéndole recurso, el gobierno estatal está gestionando los recursos para que eso sea una realidad. Y en temas laborales, por ejemplo, existe lo que le llaman la licencia menstrual, que esto también ha sido impulsado desde las organizaciones feministas. Sin embargo, solo 3 de 32 estados tienen esta medida, que ¿qué significa? Bueno, permite a las mujeres y personas menstruantes ausentarse del trabajo por hasta 2 días al mes, o sea, 2 días al mes, con goce de sueldo previa presentación de un certificado médico por alguna instancia de salud pública. Hidalgo, Colima y recientemente Nuevo León son los estados pioneros en aceptar aprobar esta iniciativa, y pues esto busca reconocer justo que hay padecimientos relacionados con el periodo menstrual, como, y nada más aquí, por ejemplo, vemos la dismenorrea primaria o secundaria y la endometriosis, que son de los poquitísimos trastornos menstruales de los que ya hay un poquito más de investigación. Y bueno, pues aquí nada más lanzar la pregunta y reflexión y que se quede abierta y cada quien hagamos conciencia un poco, ¿hace falta una ley para que una institución, una empresa, un espacio educativo pueda garantizar derechos humanos? Pues yo creo que no. Yo contesto de una manera personal y de los colectivos a los que represento, pues que no es necesario, porque podemos empezar con esta parte de la distribución de insumos, a partir de cooperachas, cooperativas, colectas, etcétera. Justo socializar y colectivizar esta información, abrir estos espacios de información y de sensibilización, derribar los estigmas personales, familiares, culturales que tenemos a nuestro alrededor, los kits de emergencia, que bueno, pues va de la mano en esta parte de los insumos y espacios dignos, los bancos de horas, ¿no? Pago o lo que le llaman a veces como tiempos por tiempos, llegar más temprano, irte más tarde, esos días que no te puedes presentar, porque de verdad es que es un suplicio, la verdad, ¿no? O sea, pues sí, es como difícil de entender para quien no los ha vivido, sin embargo existen. Trabajar desde casa, dar estos permisos de falta con goce de sueldo con previo justificante médico, cuando ya, por ejemplo, estos estados pues ya están obligados bajo la ley porque ya lo aprobaron, pero pues aunque no esté, creo que lo que más podemos generar es empatía, de verdad. La empatía es como pues una llave muy mágica en el mundo, y pues por eso puse también esa imagen, ¿no? Si no conoces tu cuerpo, puedes cuidar de él o el de las otras personas también, porque justo pues para eso existe la empatía.
Porque bueno, pues la lucha por la menstruación digna en México, pues creo que ya lo expuse aquí con todas estas cuestiones, va más allá de la aprobación de leyes, porque se requiere también garantizar un acceso equitativo a la salud, así como mayor infraestructura y productos de gestión menstrual. Pero pues sí, a lo mejor dirán, bueno, pero la infraestructura, pues eso es tarea del Estado, etc., etc. Sí, pero también nosotras a veces como instancias educativas o empresas, espacios laborales, podemos tener esos pequeños cambios estructurales internos, que a lo mejor no son macroestructuras, pero sí son una estructura que es parte de un sistema de una comunidad. Ejemplos sobran en otros países de según estos niveles de desarrollo más alto, Japón, sobre todo en Asia, Japón, Corea del Sur, etcétera, ya tienen estas licencias de menstruación desde hace muchos años y apenas aquí en México se empieza a debatir. Entonces, bueno, es fundamental abordar la violencia ginecológica que podemos vivir las mujeres y personas menstruantes y promover una educación adecuada alrededor del tema de la menstruación, pero en general de la salud sexual y reproductiva, porque pues con esto vamos a lograr avances significativos en distintos ámbitos, como lo he dicho varias veces. Esto es como desde lo personal. Y es necesario trabajar, pues sí, les invitamos mucho a que cuando no conocemos de esto, pues trabajemos de la mano de organizaciones feministas y o especialistas en salud sexual y reproductiva. Porque bueno, pues sobre todo aquí lo que queremos prevenir, evitar, erradicar es las violencias, porque la desigualdad de género es el medio más potente para mantener la discriminación y las violencias, sobre todo hacia las mujeres. Entonces, pues solo no quiero ser ya más reiterativa, creo que ya les di un chispazo de mucha información y pues nada más decir que la menstruación, la maternidad, la menopausia, pues también son temas laborales. Hay una unión global que habla justo como en campaña como una campaña de concientización de estos temas y que les invito a revisarla. Tal vez puedan tener por ahí insumos interesantes para su labor y pues sobre todo para la cuestión personal, que es lo que a mí me parece, reitero, lo más importante. Entonces, bueno, pues de aquí yo ya lo dejaría. Les agradezco muchísimo la atención. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Yo represento acá pues a varias organizaciones, tanto a Psicobienestar y Sexualidad Integral como a la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México, que es la DDCER, como a la Organización Civil Feminista Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Y bueno, pues en estas organizaciones y colectivos pues damos asesorías educativas, psicoterapia, sexología, consultorías, talleres, conferencias y ya nomás nos falta vender pan. Pero bueno, pues un gusto estar con ustedes esta tarde. Yo soy Patricia López Romero y pues también ahí por ahí les dejo mi correo de contacto. Me pueden buscar en redes sociales de igual manera. Y pues no sé, Horus, si tenemos alguna pregunta, comentario o algo, ya nada más para cerrar la sesión. Excelente, Patricia, un fantástico tema. Muchas gracias por compartir con nosotros en esta sesión. Y pues en nombre de la Asociación de Recursos Humanos, te damos las gracias por este tema. Pues recuerden que si este es el momento ideal para hacer la pregunta, si tienes alguna pregunta allí que no se haya quedado contestada, que no se haya abarcado en el tema, escríbela en la sección de preguntas y respuestas. También, si deseas una constancia por haber participado en este webinar, si deseas un reconocimiento por parte de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud, te publicamos ahí en el chat. Si te metes ahorita al chat, vas a ver un enlace en el cual vas a poder registrar tus datos para la constancia. También ese enlace nos va a servir para medir la calidad de la información presentada, ya que es precisamente la encuesta de satisfacción. Es decir, haces clic en el enlace, contestas la encuesta de satisfacción y dejas tus datos para la constancia. ¿Sí? De esa manera, pues primero nos ayudas a mejorar cada día más los contenidos que te presentamos y al mismo tiempo, pues obtienes la constancia de participación. Vas a recibir esta constancia por parte de un correo de la Universidad Unipac, que es quien aquí en Tijuana representa los intereses
de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. Entonces, probablemente de aquí a el próximo lunes estés recibiendo este correo de la gente de Unipac con la constancia de participación. Muy bien, no hay ninguna pregunta todavía. Ya saben, si no han hecho clic en el enlace, es el momento de hacerlo, ¿sí? En el momento en que se cierre la sesión, pues, ¿qué creen? Se pierde el enlace. Entonces, por ahí luego me llegan los correos. Horus, no alcancé el enlace. Oye, ¿cómo le hago? No, pues mire, ya se acabó, ¿no? Recuerden que no es un tema de levantar la mano, sino colocar la pregunta en el enlace, para que creo que hay por ahí dos participantes levantando la mano. Va por el botón de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de su dispositivo. Mientras tanto, pues, Patricia, licenciada Patricia, pues agradecemos mucho su participación el día de hoy. Agradecemos el tiempo, sabemos que va a las carreras porque va a otro evento inmediatamente después de esta conferencia, pero gracias por hacer el espacio para Aritac. Y bueno, ahí ya nos está compartiendo también sus datos de contacto, ¿no? A ver, ahí nos dice una pregunta, nos llegó una pregunta, mira, antes de que se me vaya, ¿no? Me gustaría saber si una persona de 54 años que ya no menstrua pudiera tener alteraciones en endometrio. Muchas gracias. Qué bueno que se animó con la duda. Si bien esta pregunta es necesario también indagar muchísimo más en la información respecto al caso particular, es probable que sí, o sea, el endometrio puede seguir, o sea, porque el endometrio se engrosa y se adelgaza conforme los ciclos menstruales, ¿no? Es probable que a lo mejor ya no haya una menstruación, pero que todavía se esté produciendo algún tipo de tejido. A lo mejor no es endometrio, a lo mejor es otro tejido de las distintas capas que recubren el endometrio. Entonces, creo que esa es una consulta a la que nos pueden escribir directamente a @psicobienestar y sexualidad. Y pues tenemos asesorías educativas en sexualidad integral y tenemos también la terapia sexológica. Entonces, o podemos también referir a médicos y médicas especialistas en este tipo de situaciones. Entonces, pues ahí yo sugiero que ese sí es un tema un poco más de indagación para conocer bien a bien el caso. Excelente, claro que sí. Muchísimas gracias, Patricia. Por allí también otra de las participantes está publicando lo que es su asociación enfocada en la parte de histerectomía informada. Entonces, pues igual si requieren algún tipo de información al respecto, pues ahí también esta participante se está poniendo a sus órdenes, ¿no? Nos dicen por acá otra pregunta. El espacio entre 45 y 55 años es muy amplio para saber si ya estás en el periodo de la menstruación. ¿Hay alguna característica que nos pueda dar más visibilidad? Bueno, nada más regresando al comentario Me que nos imagino que hicieron, dice, en lugar de menstruación, dice menopausia. menopausia. Me Ajá, imagino yo que dice eso, ¿no? Pero sí. es un periodo muy amplio para la menopausia de 45 a 55. ¿Cuáles otras características pudieran estar más claras para ese tema? Bueno, y nada más para las personas que a lo mejor no saben qué es la histerectomía, bueno, es cuando se retira todo el órgano sexual, bueno, el útero, pues. Entonces, para la compañera que por ahí estaba recomendando lo de su organización, que me parece también un tema muy interesante de abordar, pero bueno, yo quiero llegar nada más aquí a la diapositiva de la menopausia. Ah, bueno, aquí está. Em, es que hay varias etapas, ¿no? Como yo les decía, cuando empieza a manifestarse un poco como estos síntomas de la menopausia como tal es una fase, pero el climaterio es, ya lo veíamos acá, le pueden tomar capturita de pantalla si quieren. Periodo de transición paulatina, este periodo inicia más o menos 5 años antes de la menopausia y su duración es de 10 a 15 años. Es que estos son, porque también influyen un montón las condiciones emocionales también que viven las personas, entre estrés, ansiedad, toma de medicamentos y otras cuestiones,
o enfermedades crónicas que pueda tener la persona. La premenopausia, donde son alteraciones ya del ciclo menstrual, o sea, se empieza a presentar una menorrea más constante, o sea, el periodo menstrual empieza a ser todavía más espaciado, y en la menopausia pues ya es una desaparición definitiva del sangrado. Como otros síntomas de la menopausia que creo que no puse por acá, pero son estos cambios del humor, pues la pérdida del cabello, el tema, una cosa como muy común en muchas que refieren mucho son los bochornos, el sudor excesivo. Entonces, ya cuando empezamos a tener esas cosas que a lo mejor no identificábamos en nuestros ciclos menstruales cotidianos, pues ya pueden ser indicativos de que estamos o en el climaterio o en la premenopausia o ya en la menopausia, pero eso ya es realmente diagnosticado como tal por el ginecobstetra o un especialista en sexualidad, ya como entendiendo un poco más de la historia clínica de la persona. Muy bien, excelente. Y ahora, específicamente, siguiendo con el tema de la menopausia, nos llega otra pregunta. ¿Qué cambios se pueden observar en cuanto a desempeño laboral? Sí, o sea, quizás ya has mencionado los cambios biológicos, generales, pero ¿qué tanto puede afectar o qué tanto se puede evidenciar que estás en ese periodo en cuanto al impacto en el desempeño laboral? Sí, pues creo que al igual que con la menstruación, pues ya cuando está una incómoda en el trabajo, desde el estar como pensando en por ejemplo, en la menstruación, si tenemos un sangrado excesivo y que vayamos a estar incómodas porque ya manchamos, porque no nos controlamos esto, incluso en la menopausia empiezan a tener este tipo de situaciones con la parte de los bochornos, los cambios como de sube y baja emocionales, pueden generarse más episodios de ansiedad, de estrés o de depresión. Y eso, pues yo creo que cualquiera aquí que ya hemos escuchado, yo creo estos que son las enfermedades del siglo XXI, entendemos justo que esos padecimientos per se tienen síntomas que no nos permiten desarrollarnos al 100% o de una manera integral en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, pues yo creo que, pues, si no hay un síntoma más fuerte que estar viviendo ansiedad, estrés o depresión de una manera cotidiana, pero además en la menopausia que se puede vivir de manera más agudizada, pues eso no permite realmente, ¿no? Dolores de cabeza, fatiga, el debilitamiento corporal también a veces es parte de la menopausia, y entonces pues eso depende también el tipo de trabajo en el que te desarrollas. Pues hay unos más operarios, hay unos más de oficina, hay unos más de presencia, etcétera, etcétera. Entonces, pues creo que también cada caso puede ser diferente, pero como en generalidades, por ejemplo, las mujeres que empiezan a padecer un montón de osteoporosis, a veces ya no pueden hacer su vida cotidiana, ¿no? Entonces, por los dolores, el riesgo de fracturas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es una cosa que va ligándose a otra y otra, haciéndolo un poco más agudo el problema. No, pues excelente. Entonces, pues la invitación es a que si tienes alguno de estos síntomas, si estás en esta edad, pues lo ideal es ya tomar las medidas correspondientes para que no sea algo que te afecte, sino que al contrario, ¿no? Que pueda ser una etapa más de la vida, una etapa más de la vida de adulto, ¿no? Que como siempre digo, ¿no? La vida de adulto no nos gusta, hay que regresar a cuando éramos niños y no había tantas complicaciones, ¿no? Sí, la Muy verdad, bien. Sí, coincido. no, no. No, pues excelente, Patricia. Muchísimas gracias, por habernos acompañado y más con este tema tan interesante y como decía hace rato, ¿no? Que no se aborda prácticamente nunca, sobre todo en estos espacios, de conferencias o estos espacios enfocados en la parte laboral. Bueno, el tener también esta perspectiva, pues es muy interesante, no solamente para las damas que nos acompañan en la audiencia, sino para todos los socios de la asociación que puedan estar interactuando o estar en una situación como esta, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente, Patricia, por esto. Agradecemos también a todos los participantes el día de hoy. En nombre de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, los invitamos a que nos sigan acompañando en los distintos espacios que proponemos y junto con la universidad o con la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. Este webinar está siendo grabado, va a ser publicado en nuestro canal de YouTube.
Así que si te lo perdiste o quieres retomar parte de la información o quieres compartirle esta información a tus colaboradoras, pues va a estar publicado aproximadamente el día lunes. Ya debería estar disponible en nuestro canal de YouTube, así que puedes tomarlo desde allí. Muy bien, entonces pues les deseamos una fantástica tarde. Nuevamente, gracias Patricia y pues se les quiere a todos un abrazo. Que estén muy bien.